Me han hecho jurar 10 veces que sábado íbamos a pasar clases. Yo no creía, pero parece que es verdad, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgarlos, digamos, ¿no? Em, ok, Debe estar molesta el Ramírez y no ha dicho nada. Ay, no lo he apoyado. ya, lo que vamos a ver hoy día es full Sí, teoría y yo, y cuando terminemos de ver esa teoría les voy a dar práctica y en la tarde, durante la clase se van a dedicar a hacer eso, chicos. Lo que les voy a pedir es que no se desconecten y eso va a ser la clase, ¿no? Y al final del día me lo suben no van a ser muchos, van a ser uno, dos ejercicios, digamos, ¿ya? Tampoco van a estar chillando. Y eso va a ser la clase de hoy día, un poco más mm, ligera. Pues yo sé que no querían pasar hoy día, pero bueno, las reglas son las reglas, ¿no? Ya, lo que vamos a ver, todo, absolutamente todo lo que yo les estoy hablando, chicos, está en el libro, ¿ya? Así que espero que estén repasando poco a poco a su ritmo lo que está en el libro. Ya estamos en el capítulo 3 concretamente, ¿ya? Ok, entonces hemos hablado de errores, hemos hablado de cómo es posible estimar el error verdadero cuando tenemos la solución analítica o exacta o el valor verdadero. Y cómo en la gran mayoría de los casos, debido a la naturaleza iterativa de las soluciones, como en el caso del exponente con la serie Maclaurin o el caso del coseno que hemos visto ayer, que una iteración es usualmente bueno, y ahí está la verdad, tenemos la esperanza, ¿no? En muchos casos, de que cada iteración nueva pues nos proporcione una solución que esté más cercana al valor real. Esa, digamos, iterativa que hemos hablado de que necesitamos en realidad por favor. un error, aproximar el error, porque como no conocemos el valor verdadero, ¿no es cierto? Entonces, no podemos saber a ciencia cierta la magnitud, digamos, real del error. Entonces, lo que hacemos en su lugar es, Estaba en clase. no solo encontramos una aproximación a nuestra solución, ¿no es cierto? Sino que también tenemos una aproximación a, al error en cuestión también, ¿no? Entonces, y eso ocurre también por lo que habíamos visto por el tema del redondeo, en el que un computador incursiona para poder representar ciertas cifras, porque un computador va a tener un número, digamos, máximo de cifras significativas, con los cuales puede representar un número. Habíamos visto cuál es la idea de esas cifras significativas, que son esas cifras de las que yo estoy seguro, de las que yo estoy en plena confianza que son producto de una medición, digamos, ¿no? Que puedo estar seguro de que esas cifras sí representan el fenómeno real que estoy estudiando. Eh, pero, ok, vamos a hoy día hablar un poco de cómo es que sucede eso concretamente en un computador. Hemos dicho porque el computador aproxima estas cantidades, Mi viejito. eh, es que se dan lugar a estos errores de redondeo y truncamiento. Pero ya, ¿y cómo es que concretamente sucede eso? Entonces, para empezar, números infinitos como el pi, digamos, eh,
no pueden, o sea, no pueden, en un sentido más concreto, ser representados en una memoria finita, ¿no es verdad? Entonces, desde ahí ya tenemos una limitación del computador que es inherente al computador, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que sucede esa representación? ¿No ve? ¿Cómo es que internamente el computador va a agarrar y va a almacenar estas cifras? ¿Cómo es que va a hacer eso? Y eso es importante que por lo menos a un nivel conceptual lo tengamos en la cabeza para que algún día, porque sé que algunos de ustedes tal vez en su vida profesional o en sus trabajos, en su tesis, van a hacer algún tipo de modelación. Y es bueno que sepan cómo es que el computador va a almacenar y representar esas cantidades para que sepan detectar cuándo es que los errores de truncamiento y redondeo empiezan a ser importantes en sus cálculos, ¿no? Entonces, la unidad fundamental mediante la cual un sistema informático almacena la información se llama término. Y este término es básicamente un grupo de dígitos binarios o bits, que en inglés obviamente lo conocemos como binary bits, binary digits. Entonces, un número que nosotros guardamos en un computador usualmente va a ocupar un grupo de términos, ¿no es cierto? Donde un término va a ser a su vez un conjunto de dígitos binarios, ceros y unos. Entonces, nosotros, para poder entender cómo funciona eso, necesitamos recordar un poco qué es un sistema numérico, lo que aprendíamos en la escuela, ¿no? Cuando hemos aprendido a contar, bueno, algunos en kinder tal vez, bueno, ¿qué son esos números, no es cierto? Bueno, los números que usamos, que son, o sea, los más comunes, que son del 0 al 10, son pues simplemente una convención que, bueno, hace mucho como civilización, hemos acordado y que nos sirve para representar la idea, la noción de cantidad, ¿no es cierto? Y obviamente una de las teorías, de las hipótesis es que debido a que tenemos 10 dedos en las manos y en los pies, pues nuestro sistema natural, digamos, o nuestro sistema, o el primer sistema con el cual nos hemos chocado en nuestra vida, pues es el decimal o de base 10, ¿no es cierto? Y es el que básicamente usamos en todo, ¿no es verdad? Pero es un solo sistema de varios posibles sistemas que tenemos a nuestra disposición. Eh, ¿Qué pasa? O sea, cuando decimos base 10, nos referimos a una cantidad, ¿no ve? A un número que usamos para poder construir nuestro sistema. Entonces, nuestro sistema 10, ¿qué dígitos tiene? Tiene el 0, tiene el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no es cierto? Entonces, en base a estos dígitos, ¿no ve? Que base 10 significa que tenemos 10 dígitos y son esos 10 que están ahí. Yo puedo agarrar eh, y representar todas las demás cantidades, ¿no es cierto? Es decir, necesito solo estos 10 dígitos para poder representar todas las cantidades en un sistema de base 10. Entonces, es la misma idea, no voy a hacer los mismos dígitos que nosotros usamos, pues para poder contar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que agarro y utilizo estos 10 dígitos para representar cantidades? Pues agarro y me preocupo de la posición que tienen esos dígitos en un número, ¿no es verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la idea?
si tengo el número 86.409, ¿qué es lo que pasa? El 8 ocupa la posición de las decenas de mil. El 6 ocupa la posición de los miles, ¿no es cierto? De las unidades de mil. El 4 ocupa la posición de las centenas, ¿no es cierto? En este caso, el 0 ocupa la posición de las decenas y el 9 ocupa la posición de las unidades, ¿no es cierto? O sea, nos acordamos de nuestras épocas, bueno, de niños, ¿no? Cuando hablábamos de unidades de mil, unidades de 10.000, unidades de millón, que internamente lo que está sucediendo es esto, ¿no ve? El 86.409 en el fondo utiliza los 9 dígitos que tenemos, los 10 dígitos que tenemos a nuestra disposición en el sistema decimal para representar esta cantidad de la siguiente forma. Bueno, aquí está el dígito 8, aquí está el 6, aquí está el 4, el 0, el 9, y cada uno de estos marca su posición, ¿no es cierto? Y es así como que construyo la cifra que estoy intentando representar. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que hago al final es una suma, ¿no? Donde voy sumando las posiciones de cada uno de los dígitos que a su vez representan unidades de 10.000, unidades de 1.000, unidades de centenas, etcétera. ¿No es cierto? Y es la misma lógica que se usa para el sistema binario. La diferencia es que en el sistema binario no tengo los 10 dígitos para representar mis cantidades. Solo tengo dos, el 0 y el 1. Y al igual que en nuestro sistema decimal, la posición es lo que me va a ayudar a determinar cuál es el número que estoy representando. Y aquí esto, ¿qué es lo que estoy haciendo en este gráfico, digamos? Estoy analizando qué número en decimal representa el 101, 01, 101. Entonces, ¿qué hago? Me ocupo de la posición. La primera va a ser a la 0. La segunda va a ser a la 1. ¿Y qué pasa? En el sistema decimal mi base es 10, ¿no es cierto? Por eso es 10 a la 0, 10 a la 1, 10 al cuadrado, etcétera. Pero en un sistema binario, la base es 2, por eso es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Se ponía grave? Entonces, hago las operaciones y resulta que el Hermanito, 101, 101 en decimal equivale al dice Delcia, ¿por qué no hay 173. lechuga? Entonces, yo agarro en un computador y utilizo este sistema para representar las cantidades que yo tengo en mi sistema decimal. Entonces, eh, ¿Por qué? eso tenemos que tener en mente cuando agarremos y utilicemos un computador, que internamente lo que yo estoy escribiendo en el Excel, digamos el 11, digo el 3, el computador lo va a representar como un 11, ¿no es cierto? Lo mismo con el 173, que es el que habíamos visto hace rato. Entonces, de esa forma, ¿De hecho? puedo agarrar y tal vez espero entender un poco mejor cómo es que se representan las cantidades en un computador. Ahora, este ejemplito que hemos visto nos ha ayudado, espero, a entender cómo es que mi sistema de base 2 está relacionado al sistema de base 10 y hemos usado de ejemplos, pues, números enteros, ¿no ve? Pero bueno, no todas las operaciones que nosotros hacemos están limitadas a números enteros, pues tenemos que ser de alguna forma capaces de representar números reales, pero eso vamos a ver más adelante. Lo que interesa ahorita es lo siguiente. Miren la cantidad de números que he necesitado
para representar el 173. La chiquitita. Entonces, ya poco a poco me voy a dar cuenta que hay una limitación en el número de dígitos binarios que voy a tener a mi disposición para poder representar números enteros. Porque un computador va a tener un número limitado de dígitos, ¿no es cierto? Binarios, que va a estar determinado pues por su memoria, ¿no es cierto? Entonces, eso ya nos está, digamos, advirtiendo que vamos a tener problemas para representar ciertas cantidades. Entonces, como siempre se usan estos dígitos binarios, se han desarrollado algunas unidades también, ¿no? Bueno, nosotros escuchamos mucho megabytes, terabytes, qué sé yo. Y por ejemplo, un byte contiene 8 dígitos binarios. 4 bytes va a tener 32 dígitos binarios. Entonces, y así sucesivamente voy a tener mis unidades, ¿no es cierto? Entonces, acá hay otro problema. El otro problema es que ya, por un lado voy a tener una limitación por el número, por la memoria que va a tener mi computador, que a su vez me va a poner a disposición un cierto número de dígitos binarios que yo voy a poder utilizar para representar cantidades. Otro problema, aparte de esa limitación de la memoria, es, bueno, ¿cómo represento números negativos? ¿No es cierto? Entonces, la solución que se ha encontrado es un poco interesante. Pero vamos a tratar de llegar a ella considerando este ejemplo primero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cuento números binarios si es que cuento con un solo byte? Entonces, cuando tengo un solo byte, lo que voy a poder representar, recuerden que un byte es 8 bits, ¿no es cierto? Voy a poder agarrar y representar 2 a la octava, que es lo mismo que 256 números. O sea, si mi memoria en mi computador es de un solo byte, entonces ya estoy limitado a representar solo 256 números. Entonces, esto ya me está, digamos, truncando, ¿no? Ya me está limitando porque no voy a poder representar otro número que esté fuera de este rango. Entonces, si inicio en cero, todos los dígitos cero, y cuento hacia adelante, ¿qué voy a tener? Primero tengo que acordarme que en el sistema binario 1 más 1 es 0. ¿No ve? Entonces voy a tener lo siguiente. Cuando vaya añadiendo 1 cada vez al final, voy a tener que, bueno, la última cifra, porque aquí tengo los 8 unos, ¿no es cierto? Cuando quiera ir más allá y añada un 1 al final, automáticamente va a volver al 000. Y eso va, ¿qué me está diciendo? Que como ya he encontrado, ya he llegado al límite de los dígitos que tengo en mi computador, pues cualquier dígito adicional que vaya poniendo o vaya intentando poner, pues los va a descartar. Y, y eso va a ocasionar este comportamiento, donde voy a empezar a contar, empezando el 00, y voy a ir contando, 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 y cuando llegue al final, voy a empezar a dar la vuelta y voy a llegar a esta situación. Entonces, debido a este comportamiento que tiene, lo que han decidido cuando estaban diseñando estos sistemas es que voy a tener los positivos 127 y los otros demás voy a utilizarlos para representar números negativos. Entonces, de esa forma, cuando han diseñado este sistema han llegado a la brillante idea de que voy a tomar un primer dígito binario, un primer bit, y voy a usar ese bit, ¿no? Solo para definir el signo. Y es más, han llegado a esta regla, que cuando sea 0, pues vas a representar un número positivo, y cuando sea 1, va a ser un número negativo. Entonces, ya hasta ahí todo bien, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Pero, ¿qué hago con el número que está a la base de ese círculo que acabamos de hacer? Bueno, entonces aquí vamos a tener y vamos a agarrar y vamos a decir que se lo considera como un número negativo. Y ok, entonces lo que se quiere rescatar de esto es que dependiendo la cantidad de bytes que yo tenga a mi disposición, entonces la cantidad de números que yo voy a poder representar va a ser mayor o menor. Por ejemplo, hay un sistema que utiliza 4 bytes que se le conoce como long integer en muchos lenguajes de programación. Me va a permitir representar un número mucho mayor de números. ¿Ok? O sea, una cantidad de números cada vez mayor. Entonces, aquí viene tal vez una razón, tal vez no muy estrepitosa, de por qué estamos usando Python. Y es porque el Python agarra y a medida que las cantidades que yo esté trabajando, con las que yo esté usando, el Python toma la decisión de manera automática de que una vez que llegue a una cantidad que ya no puedo representar con el número de bytes que tengo a mi disposición, pues lo que va a intentar hacer el Python es, bueno, va a agarrar y va a incrementar la cantidad de bytes automáticamente. Entonces, esto que indica que, bueno, si uso Python, no hay un límite en realidad para el rango de enteros y el límite va a estar dictaminado por la memoria física que tiene tu computador. Entonces, hasta aquí más o menos la idea es que hay esa equivalencia entre el binario y el decimal que yo uso hasta aquí al menos para representar números enteros. ¿Qué pasa pero con los números de punto flotantes? Bueno, la idea es que yo para representar un número flotante en binario tengo que pensar mucho No uses mi cosa. ¿Qué en la quieres que haga? notación científica, Si tuviera tal. donde S es la mantisa, P es la base del sistema que yo estoy utilizando y es el número de exponente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en un sistema computacional, yo voy a tener un número de bits específicos para representar cada parte de ese Quisiera número. tu piel. Entonces, por ejemplo, supongo que tengo un computador hipotético de base 10 y 5 bits de memoria. Como quieras, ¿eh? Supongamos que un dígito de esos Sí. yo lo voy a utilizar para almacenar el signo, como habíamos indicado antes. Voy a utilizar 2 de esos dígitos para representar el exponente y 2 para representar la mantisa. Recuerden, estoy hablando de esta representación de los números reales, Ay, no me digamos, o de estreses. punto flotante. Los agarro y los La escribo tía ahorita, en si no notación ve, científica, donde este de aquí es la ya se ve. mantisa, El día B es martes, la base y es el de clases exponente, presenciales. y este de aquí adelante va a ser obviamente mi signo. Espérate, Entonces, en este de que con las ejemplo que tienen mental, inglés, digamos, y vas a acompañar, este y ahí la fiesta, computador y la hipotético película. está usando un dígito para almacenar el Bueno, ese se signo, llama para la decidir Jimena. si es positivo y negativo. Y la Jimena, ya 2 le voy a para decir a tu definir el mamá, así. exponente, Ya, 2 para repasa, sí, la repasa. mantisa. Tienes que ser claro. Entonces dice, por simplicidad voy a asumir que uno de Y los luego me dígitos dice, del exponente Camila, me dice la es Jimena. utilizado a Luego su me dice, vez ven a un para rato, el signo del la tía, exponente, ¿no ve? y ahí dupsió. De tal forma Ya que porque tú, tengo ay, un yo solo te vas a signo disculpar, para pero no voy a almacenar, ir, yo no que voy a es ir a un la solo fiesta. dígito para Y almacenar la caí la la igual, magnitud. igual. De Entonces, ¿qué es ladito lo así que se está con pasa con sucediendo? la Michelle, la tía. No, la Voy a tía, tener una cuestión como así, esta, él dice, así, donde un rato. este dígito, como me indica el problema, estoy utilizando para No, representar es que el no es signo. plata absurda. 2 dígitos para representar la mantisa. No sabía de una Un cosa. dígito para representar el signo del exponente Yo creo. y un dígito para representar la magnitud del exponente. Entonces, No si sé. es un sistema de base 10,
ya tendría que Ella sí estar no, aquí ¿verdad? visualizando Creo, mi el pareja, rango a ella le posible de valores que yo voy a así poder quiero, representar. así. Entonces, a manera de recuerdo, bueno, S0, S1 son los, el S1 y el S0 son signos, ¿no? Este de la mantisa y este del exponente. Ah, D0 es la magnitud del exponente, de uno y de 2 son o sea, el no sé, primer y no me segundo creo. dígito que voy a utilizar para representar la magnitud de la mantisa. Entonces, en esta computadora hipotética, ¿cuál es el número positivo más grande que puedo representar? Y todo, ¿no? Entonces, bueno, si se trata de un computador de base 10, pues agarro y cuál es el dígito mayor que tiene un base 10, es el 9. Entonces, si agarro y uso acá, en los que definen la magnitud, el 9, y bueno, en el signo, El cabello el, no el algo para mi entero, el presidente. número positivo más grande que puedo representar va a ser más aquí y más acá. Entonces, el número más grande que yo puedo representar es este de aquí. Tengo mi cabello poquitito. Y bueno, ya es un número súper grande, ¿no? Pero eso equivale más o Sí, menos a 10.000 millones. ah, mejor. Pero pese a que suena a un número grande, chicos, recordamos, por ejemplo, el número de Avogadro, ¿no es cierto? Que veíamos No, señora, ni más la que todo en química, usted dice que se que básicamente es el número de partículas que quiere. constituye la materia, ¿no es cierto? El número de moléculas por mol de materia es esta cantidad, es el No 6.022 sé, por 10 a la estamos 23. muy a poder. Entonces Ya te comparo dije, este por favor. número con el número No, más grande que puedo representar tienes caspa igual que en yo. este mi ¿Ah, tú? computador hipotético. Ay, no sé. Entonces ya no Ay, no, podría no, representar te voy a el número estar de diciendo. Avogadro en este Ya me dices, computador ¿vas por hipotético, ¿no acá, es no? cierto? A las 4. Ah, no, Entonces eso ya, hoy vi que su hija bailar. ya es una limitante, ¿no? Hace frío. ¿Por qué me estás tocando? Y Ya, con voy la a despertar. misma lógica, yo podría ver y preguntarme, bueno, ¿cuál es el ¿Y número tú más pequeño cuánto que sientes puedo que necesitas ahora? representar? ¿Normal? Entonces, Igual. este Ah, sería mi número más pequeño. no, Noten cómo siento aquí ya que he te estiras mucho tus adoptado manitas, los negativos, ¿no? tus manos diminutos. Entonces, esto me marca el rango de valores que yo podría representar en este computador. Pero ojo, una constante, por ejemplo, la constante de Planck, que es básicamente la energía que tiene un fotón, ¿no? Es este número súper chiquitito. Y ya no podría representar este número en este computador hipotético porque ya está por afuera del número más pequeño que puedo representar. Entonces, esto ya me está diciendo eh, el rango de números que puedo representar en este computador. Pero mire, aquí está una representación gráfica de aquello. Por un lado tengo el más chiquito y por el otro lado el más grande. Y a este lado tengo los más pequeños al principio de mi intervalo, ¿no? El entero positivo más pequeño y el entero negativo más pequeño. Entonces, cualquier otro número que caiga fuera de estos rangos, no puedo representarlo con mi computador. Eso quiere decir que números más pequeños que esto, bueno, van a ser automáticamente interpretados como cero, ¿no? Que es el error que se conoce como underflow. Y números más grandes que este, bueno, van a ser automáticamente asignados a este valor. Estás Y mal. ese es un error que se No, llama bien. overflow o de Sí, sí, desbordamiento. pues. ¿Ok? Está bien la bunda. Entonces, Pero, ¿qué te eh, mueve tus pies? la idea de esto entonces es Ah, allá sí pensar un hace, poco hace en las frío. limitaciones de las representaciones de nuestros Por eso, pues números. igual frío hace. Entonces, No me ¿cómo digas así. podría yo mejorar mi situación? Por ejemplo, si agarro e incremento un dígito a la mantisa, que equivale a incrementar también la memoria de mi computador, entonces el número más grande que puedo representar llega a ser este.
Obviamente se incrementa ligeramente, pero se No incrementa. tengo. He visto. Pero noten cuando yo agarro Pero e no hay que cuidar. incremento un Tenemos que dígito al cuidar. exponente. Tenemos que cuidar. Ay, ay, Entonces el número más por grande favor, que puedo tengo que representar hacer. es pues esta monstruosidad, ¿no es cierto? Me vas a abrir la puerta. Entonces, estas decisiones se toman cuando, bueno, uno está tratando, obviamente cuando estás haciendo matemáticas, usualmente en física, pues eso ya te va a ayudar a decir, bueno, el tipo de computador que necesitas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a agarrar y ver otro ejemplo un poco más dramático. Supongamos que limito la mantisa a 2 dígitos. Y esto es lo que pasa. Aquí podemos ver que hay huequitos alrededor de 0. Y también hay huequitos alrededor de otros valores. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si solo tengo 2 dígitos en la mantisa, va a haber este espacio de aquí, de números entre el 0,99 y el 1, que no voy a poder representarlos y que van a ser asignados o el 1 o el 0,99. Lo mismo va a ocurrir entre el 1 y el 1.1. Va a haber los números intermedios que no voy a poder representarlos en mi computador y van a ser automáticamente asignados cualquiera de los dos extremos. Entonces, por ejemplo, un número racional simple, como el 0.03125, sería almacenado como 3.1 por 10 a la 2, a la menos 2, que en realidad esto es el 0.31. Y entonces estaría descartando el 25, que eso ya me introduce un error de redondeo del 0,8%. ¿No es cierto? Podría almacenar un número como el 0.3125 al expandir el número de dígitos de mi mantilla. Entonces ahí podría agarrar y mejorar la representación de mis números. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el pi? Si estuviera utilizando esta computadora con solo un número definido de dígitos, ¿no es cierto? Estaría representado como el 3.1, por 10 a la 0. Y la cantidad de error que estoy introduciendo aquí, pues sería de alrededor de 1.32%. Entonces, si bien puedo añadir dígitos en la mantisa para mejorar la aproximación, siempre voy a terminar teniendo algún tipo de error de redondeo. Porque no puedo agarrar y aumentar los dígitos de la mantisa de manera indefinida. Y hay otro efecto más útil, que es el siguiente, que voy a empezar a tener vacíos entre mis números, que van a ir incrementándose a medida que yo vaya aumentando en los órdenes de magnitud. Por ejemplo, para números que tengan exponente menos 1, ese es el 0, 1, entre el 0 y 1 y el 1, el tamaño de estos vacíos va a ser 0, 0, 1. Ojo, esto es para un computador que tiene 2 dígitos para representar mi mantisa. Y entre el 1 y el 10, los vacíos van a ser de 0, 1. Entonces voy a tener un error de redondeo que va a ser proporcional a la magnitud del número. Y entonces eso va a significar que el error relativo en porcentaje que voy a tener por el tema del redondeo va a tener un límite superior. Y en este computador que usa 2 dígitos para representar la mantisa, el límite superior será 0,05. Y este valorcito simpático que representa el máximo error porcentual relativo debido al redondeo por el sistema de representación que estoy usando y el número de dígitos que estoy utilizando, se conoce como el épsilon de la máquina o de mi computadora. Ok, entonces, ya. La misma idea es con los números
binarios. Esta es la representación de punto flotante en binarios. En este caso el F es la mantisa y el E es el exponente. Entonces, por ejemplo, si se normaliza el número binario, voy a poder expresarlo de esta forma. Note cómo el 1 aparece de forma en todas las representaciones de número de punto flotante. Y este número original va a tener 5 dígitos significativos. Ya, vamos a terminar diciendo que, bueno, Python utiliza 64 bits, que son 8 bytes, y de los cuales usa uno para el signo, usa 11 para representar el exponente y 52 para la mantisa. ¿Eso qué quiere decir? Que el rango de números que yo puedo representar con eso va desde menos 1023 hasta 1023, que es todo ese numerito grandote, que si lo traduzco a el entero positivo más grande que puedo representar, es esta monstruosidad. Y es un número gigantesco, ¿no es cierto? O sea, ya no tenemos cantidades tan grandes, ¿no es cierto? Y si esto lo transforma a base 10, pues sería esta cantidad, que es un número gigantesco, ¿no, chicos? Y con la misma lógica, el número más chiquito que puedo representar en decimal va a ser esta cantidad. Entonces, la ventaja de que estamos en 2024 y estamos usando el Python es que pone a nuestra disposición un rango increíblemente amplio de cantidades que yo puedo representar en un sistema computacional y usando 64 bits. Entonces, bueno, pues los cálculos que vamos a realizar en un computador, pues no creo que excedan en lo práctico este rango de valores que tenemos. Bueno, y aquí hay unas funciones que podemos agarrar y bueno, ¿por qué no hacemos eso? Aquí esto pueden hacer ustedes en sus computadores para ver justamente cuál va a ser el rango de valores que pueden representar en sus computadoras en particular. Lo más probable es que todos tengamos el mismo resultado. ¿Ok? Entonces vamos a abrir la Anaconda. Y voy a trabajar directamente acá. Entonces voy a decir, por ejemplo, quiero importar el NumPy a SNP. Y quiero ver, bueno, cuál es el entero positivo más grande que puedo representar. Entonces tengo que agarrar np.finfo float.max. Y miren la monstruosidad de número entero positivo que tengo a disposición en mi computadora. De la misma manera puedo preguntarme cuál es el mínimo. Y es ese numerito absurdamente chiquito que estoy pudiendo representar. Y puedo ver, bueno, cuál es el error que tengo máximo en ocasionado por redondeo, ¿no es cierto? El épsilon de mi computadora. Entonces, para eso agarro np, finfo, float.eps. Y que es un error muy chiquito, ¿no? Entonces, todo esto, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, que cuando reste números muy pequeños,
pues ahí voy a tener un error de redondeo. También cuando sume números muy pequeños. Pero de nuevo, esos problemas solo se van a representar cuando haga cálculos muy repetitivos. A ver, vamos a hacer un ejemplo dramático. Vamos a exagerar un poco. ¿Se ve lo que estoy escribiendo en una función aquí? Sí, Inge. Se está viendo, ¿no ve? Ya, lo que voy a hacer es lo siguiente, chicos. Para demostrar este problema de los errores de redondeo, voy a hacer lo siguiente. Voy a llegar al número 1, pero sumando de 10 milésima parte en 10 milésima parte. ¿Ok? Entonces, para eso voy a definir una funcioncita que se va a llamar SumDef, le vamos a llamar, por darle cualquier nombre, digamos. Y voy a empezar en 0. Voy a decir para i en el rango 1000, 10.000. ¿Qué es lo que quiero que haga? Quiero que me sume la 10 milésima parte. Y al final, bueno, quiero que me arroje de resultado cuánto es esa suma. Ejecuto esto, tengo mi función sin parámetros y miren el resultado que tengo. Cuando en realidad tendría que haber salido 1. Noten, esta es la diferencia. Este es el error. ¿No es cierto? Entonces, ahí, esto está estrictamente relacionado con el hecho de que, si bien yo he escrito el 0001, que es un número exacto en decimal, ¿no es cierto? O sea, esta cantidad, en binario no tiene una representación exacta. Tiene una representación aproximada. Y como estoy sumando aproximaciones más aproximaciones, obviamente va a haber un residuo, ¿no es cierto? Y ese residuo va a ser, pues, en este caso, mi error. Lo mismo puede ocurrir cuando sume números muy grandes, ¿no? Y bueno, entonces, si es así, entonces, ¿cómo puedo trabajar eh, y como que resolver esto, ¿no? Entonces, Python tiene algunas características, digamos, que agarran y me permiten reducir el error. ¿Se acuerdan de esta funcioncita? De esta de acá. ¿Alguien se acuerda qué hace la función arrange que hemos visto? ¿Qué es lo que me va a crear esto? Era de Bail. Inicio, fin. ¿Alguien se acuerda? ¿Un vector, Inge? Exacto, un vector que empieza en 0, ¿no ve? Y termina en el 1.0001 y va de 0.0001 en 0.0001, ¿no ve? Entonces, al sumar he llegado al tener un error, porque el resultado de mi suma tendría que haber sido 1.
Pero miren cómo este número también va a ser representado en Python, al igual que este. Y sabemos que en binario no es una representación exacta. Pero miren cómo esta función en Python está, digamos, implementada de forma tal que tome en cuenta esa posibilidad de error de redondeo. Y a pesar de esa posibilidad de error de redondeo, me va a arrojar el valor correcto. ¿Cuál tendría que ser el último valor de esta serie? ¿Qué tendría que arrojarme? Para Uno. empezar son 10.000 números, pero tendría que arrojarme el 1, ¿no ve? No. Y me arroja el 1. Entonces, si quieren, le he chiteado al Python, al computador, he aprovechado sus propiedades que tiene y he asegurado que, bueno, es evitar, si quieren, ese error de redondeo que tiene usando, bueno, sus funciones que tiene, que ya están optimizadas para reducir la cantidad de errores. Y, ok. Ahora vámonos al libro. Vámonos al librito. Quiero que hasta la tarde, chicos, en la página, sea la página 62, por favor. ¿Ya está en la página 62? Sí. Quiero que me hagan el 3.1 y el 3.5. ¿Ok? A eso se van a dedicar hoy día y voy a poner esa tareita en la plataforma. Y voy a poner que va a ser ¿hasta cuándo quieren para hacer esa tarea? Estos ejercicios. Mañana. Bueno, como es fin de semana, chicos, voy a poner hasta las 11. Ah, la macana, no había subido la tarea de hoy día, del 3.5 y el 3.13, ¿no? Qué baboso. Ya, entonces lo voy a volver en uno solo. El 3.1, el 3.5 y el 3.13. Ponemos hasta, ya, como es fin de semana, les voy a dar hasta el lunes a las 11:15 Lunes. para que realmente lo hagan con calma. So, sí, está bien. Son 3 ejercicios, chicos. No, perdón, 4. Y les he puesto para el lunes a las 11:15. Y con eso se distraen el fin de semana. ¿Está bien? No había publicado ayer la tarea que vos, pero bueno. Entonces, con eso se distraen y eso revisamos el lunes. ¿Les parece razonable? Sí. Muy rápido. Thank you. Ya, lo que les voy a pedir es, por favor, no se me desconecten. Lo dejan así hasta las 3:15 para que no digan que no hemos pasado clases.
Y listo. ¿Les parece razonable? Sí, Inge. Sí, Ya, está bien. listo, chicos.